Bueno, vamos a continuar ya con la segunda parte del taller. Voy a invitarlos a ocupar su lugar y vamos a retomar con la última imagen que estuvimos viendo y la pregunta que saltó por aquí al final, ahí marcada en amarillo, que dice: ¿cuál es la pérdida más significativa de tu vida? ¿O cuáles son las pérdidas más significativas de tu vida? ¿Cómo vas en ese proceso? ¿Hablar de ese tema es algo fácil o es algo complicado para ti? ¿Todavía te cuesta trabajo abordar el tema? ¿Cómo vas en ese proceso de duelo, de esa pérdida tan significativa y tan importante en tu vida? Esa es la pregunta. Y yo creo que es una pregunta que cada quien nos vamos a contestar, ¿sí? Cada quien nos vamos a contestar. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente hoja de su material, la siguiente imagen de nuestro material. Y hablábamos hace un rato de que el proceso de duelo es eso, es un proceso, es una serie de pasos, ¿verdad? En algunos es más rápido, en otros es más lento, dependiendo de la persona y dependiendo de la pérdida, ¿sí? Hace rato aquí platicando con Rosy veíamos cómo el proceso de duelo es muy variable dependiendo de la pérdida. No es lo mismo la pérdida de un amigo o que la pérdida de un cónyuge, ¿sí? Y me comentaba Rosy que el proceso de duelo más difícil y más tardado en la actualidad es el proceso de duelo, por la pérdida de un hijo por secuestro, ¿sí? Esa es la pérdida ahorita más fuerte, más impactante, sobre todo cuando pues no puedes velar un cuerpo, no lo encuentran, simplemente pasado cierto tiempo lo determinan ya como fallecido, ¿sí? Pero en realidad es una pérdida hasta el momento la más difícil, ¿verdad? Yo me acuerdo que un material que yo vi, no sé si se acuerdan de una revista que se llamaba Selecciones del Reader's Digest, ahí decía que la pérdida mayor era la del cónyuge, ¿sí? Hoy las cosas han cambiado, ¿sí? La muerte de un familiar secuestrado, después sigue la de un hijo y hasta después la de un cónyuge, ¿verdad? Pero bueno, el duelo, el dolor que experimentamos por una pérdida varía de una persona a otra. Es un proceso que sigue una serie de pasos, ¿verdad? Hay personas que estudian la mente humana, la conducta humana, ¿sí? Y hay quienes, este material, por ejemplo, tiene 7 fases o 7 pasos. Hay quienes dicen son 5, otros dicen son 8, ¿verdad? Yo escogí porque me pareció sencillo y mi intención no es ser muy técnico, porque aquí nadie es psicólogo. Bueno, a lo mejor sí hay alguno, sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que tú deberías estar acá mejor, en mi lugar. Ni somos psiquiatras o consejeros o nada, ¿verdad? O sociólogos. Pero bueno, Dios nos dé sabiduría y tomemos de esto lo bueno. Aquí lo importante es que el duelo es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene varios pasos. Me gustó esta imagen porque nos da la idea como de un hoyo o como de un bache. Y es que sí, el duelo por una pérdida es como caer en un hoyo o en un bache del que tenemos que salir, pero siguiendo ciertos pasos, ¿sí? No podemos solos, necesitamos de la ayuda de otros, pero sobre todo de la ayuda de Dios. El punto más bajo y más difícil, más complicado del proceso de duelo es ¿sí? Es sobre todo aquí la tristeza. ¿Sí? Hay muchas personas que sufren una pérdida y se quedan atoradas ahí en el hoyo. Y pueden pasar años. Incluso esas personas pueden estar en la iglesia y hacer como que no pasa nada, pero el dolor, la culpa, el enojo y la tristeza ahí están por esa pérdida. Pero hoy estamos aquí para sanar. ¿Sí? Hoy estamos aquí porque Dios quiere tocar nuestro corazón, no con mis palabras, con su palabra. ¿Sí? Y Él nos va a abrazar y nos va a ayudar a que nuestro corazón, al menos en este aspecto de las pérdidas, esté sano, ¿sí? Esté contento. Lo que pasa es que en esta parte baja de este diagrama
a veces esto nos puede llevar a la amargura, y la amargura nos hace perder la gracia y el favor de Dios. Pero también la tristeza, cuando se hace profunda, yo utilizo una expresión que es que nos estacionamos, es decir, nos quedamos parados en la tristeza, se convierte en depresión, y eso es algo muy peligroso. Ya tenemos que ir con el psiquiatra, necesitamos ciertos medicamentos. Mejor hay que agarrarnos de la mano de Dios para no quedarnos en el hoyo que es la parte más baja de este proceso. Bueno, el primer paso de este material que estoy sugiriendo, que es de 7 fases o pasos, es la negación. Estoy en shock, no puedo entender lo que pasó. Más si la noticia nos llega de distancia, no, pues ya hasta que no vea voy a creer lo que pasó. Yo me acuerdo que en el funeral de un tío, un primo que estaba fuera de aquí en otra ciudad, él no lo podía creer, hasta que llegó a la funeraria y vio y sintió, y ya hasta entonces, como decimos comúnmente, le cayó el 20, ¿sí? Pero una reacción muy humana ante una pérdida, así de primera instancia, es la negación, ¿sí? Nuestra mente tiene algunos mecanismos de defensa, es decir, algunos mecanismos para protegernos del dolor y del sufrimiento. Y un mecanismo, el más común, es la negación, ¿sí? Un amigo que le apuntaron, bueno, él por descuido de una herida en el pie, siendo diabético, perdió la pierna desde aquí. Y dice que él todas las mañanas, durante un buen tiempo, despertaba y hacía esto, buscaba su pierna en la cama, ¿sí? Y tuvo que pasar tiempo para que él asimilara y entendiera la pérdida, porque lo negaba, ¿sí? Estamos en estado de shock, pensamos que lo que sucedió no es posible. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando estamos atravesando por una pérdida, nos dormimos, si es que no nos da insomnio, despertamos y nos preguntamos, ¿es cierto todo lo que pasó? ¿Es cierto todo lo que estoy viviendo? ¿O fue un sueño? Porque nuestra mente trata de protegerse, es un mecanismo natural, ¿sí? No dormimos y despertamos pensando que no es verdad lo que sucedió. La negación es un mecanismo de defensa que lanza el cuerpo de manera inconsciente, de manera natural, para protegernos del dolor y del sufrimiento ocasionados por las pérdidas. No quiere decir que en todas las pérdidas siempre las vamos a negar, ¿sí? A veces este es como que un diagrama completo, a veces nos brincamos a la confusión o al enojo, esa es nuestra primera reacción, ¿sí? El segundo paso que plantea este autor es la confusión, ¿sí? En esta etapa se pierde un poco la noción de la realidad. No sabes qué hacer, no sabes qué sentir, no sabes qué pensar, y sobre todo empiezan a surgir muchas preguntas y nos invade un sentimiento de incertidumbre. En medio de tantas preguntas puede aparecer el insomnio, ¿sí? Número 3, algunas personas ante la pérdida inmediatamente responden ¿cómo? Con enojo. Y otros autores manejan el enojo, bueno, eso lo vamos a ver en el taller de marzo, ¿sí? Hay diversos grados de enojo, otros autores ahí ponen ira o incluso hasta rabia. El grado extremo del enojo se llama rabia, ¿sí? No nada más los perros tienen rabia, también las personas cuando nos enojamos, ¿sí? Algunas personas ante una pérdida, esa es su reacción. Y golpean, y tiran, y patalean, y reclaman, incluso a Dios, ¿sí? Ya les contaba en el tema de la amargura, de esta chica que iba de la mano de su mamá en la Ciudad de México y un camión se subió a la banqueta y mató a su mamá, y ella quedó viva. Y mucho tiempo le reclamó a Dios, estaba enojada con Dios. Y también me acuerdo de el caso de una persona cercana a mí. Él estaba enojado con Dios mucho tiempo porque su esposa con cáncer de mama tuvo metástasis en la garganta, un proceso muy complicado, muy doloroso. Finalmente su esposa fue a la presencia de Dios, pero su esposo quedó dañado en la pérdida. Y él estaba enojado con Dios porque le había dicho: Dios, si tú dejas a mi esposa, yo en lugar de dar el 10% del diezmo voy a dar el 20%. Y así le prometió cosas a Dios, negoció con Dios, ¿sí?
Y ante la pérdida hubo un tiempo, en parte de su proceso, de enojo, ¿sí? Continúan surgiendo las preguntas, pero ahora con un matiz de enojo y hasta ira y rabia, como les decía hace un rato. ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo no me merezco esto. ¿Qué hice yo para que pasara esto? ¿Por qué la vida es tan injusta? Es posible en esta etapa que se tenga dificultad para respirar. El malestar ofusca y se buscan culpables donde quiera que sea. Incluso, como les comentaba hace un rato, algunos culpan a Dios. Cuando se va el papá, entre los hermanos empieza la discusión, pero es que tú nunca la visitabas, tú nunca la cuidaste, y empiezan las discusiones y el repartimiento de culpas. Y cuando no hayamos culpables, nos culpamos a nosotros mismos, ¿sí? Y es la cuarta etapa, el dolor y la culpa, ¿sí? Entras en la lista de candidatos y algo muy común. ¿Qué hubiera hecho? ¿Sí? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Sí? Mi mamá falleció después como de 1.5 semanas de estar en cama. Inclusive mucha gente, vecinos, la del Oxxo, no creían porque todo fue muy rápido. Y en eso de que fue muy rápido, sí surgieron en mí las preguntas: ¿qué hicimos mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Verdad? Algo que me dio a mí mucho consuelo en su momento y hasta la fecha es que mi mamá siempre decía: no, hombre, Dios tiene, así como era mi mamá de tranquila, Dios tiene un tiempo para todos, ni antes ni después. Si confiamos en Él, si creemos en Él, Él no se equivoca, Él hace las cosas cuando Él quiere, más con sus hijos, ¿verdad? Y por su bien. Y me acuerdo que en ese tiempo falleció, la mamá de una compañera de la universidad tuvo COVID. De mi mamá no se confirmó exactamente si fue COVID, posiblemente sí, quizá no, todo fue muy rápido. Su acta de defunción dice neumonía, ¿sí? Bueno, yo le hablé a mi amiga porque a su mamá le dio COVID, su mamá de 90 años, y yo como que traía por ahí la espinita. Y le llamé: oye, ¿y qué le dice tu mamá? Yo no, como para comparar lo que yo le había dado, ¿no? No, pues esto y esto. Y era exactamente lo que yo le di a mi mamá. Ah, bueno. Pero luego surgió otra inquietud. A mi mamá no le dimos ivermectina. Y yo conseguí ivermectina, me mandaron de Aguascalientes, le llevé a parientes, regalé. No. Y a mi mamá no le di. Y me quedó así la espinita como que, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dado ivermectina? Y así durante mucho tiempo traje la inquietud. Y no hace mucho tiempo, como en noviembre, diciembre, yo prendo el radio siempre para escuchar noticias cuando voy de mi casa, su casa, al trabajo. Y hay una noticia, así como que le prendí y estaba la noticia apenas empezando. Decía que el Instituto Científico Kennedy de los Estados Unidos comprobó que en el proceso de curación del COVID, la ivermectina no sirve para nada, ¿sí? Y yo así como que, oye, como que fue una respuesta, ¿verdad? Y ha sido un proceso, ¿verdad? Pero sí, de que en un momento dado, punto número 4, podemos acompañar el dolor, pero también con algo de culpa, sí es cierto. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Sí? Injustamente, a veces asumimos toda la culpa que viene acompañada de mucho dolor, que incluso puede llegar a ser físico, ¿sí? Cuando nos estacionamos en la parte más baja del duelo, que es el dolor y la culpa, ¿sí? Ese dolor se puede somatizar. ¿Qué significa eso? Significa que se refleja en algo de nuestro cuerpo, es decir, nos enfermamos. Y empieza la migraña y la gastritis. Cuando mi papá falleció, mi mamá y mi hermano menor, Ociel y yo, nos dio gastritis, a los 3 igualito, y fuimos al mismo médico y al mismo tratamiento, ¿sí? Porque a veces el dolor físico se somatiza, se traduce en una enfermedad, ¿sí? Y genera episodios de angustia y ansiedad. Sientes como un enorme peso en el interior. Estoy en el paso número 4, que es el dolor y la culpa. Hay tristeza. Y dice el autor de este diagrama que quizá este es el paso más difícil, ¿sí? El más peligroso incluso, porque a veces
Nos podemos quedar en la tristeza por muchos años, incluso llevárnoslo hasta la muerte, y nunca superamos esa pérdida, ¿sí? Y porque existe el riesgo, como lo dije hace un rato, de que esa tristeza, ese peso que nos ahoga, se haga crónico, se haga de todos los días. De parte que nos enfermamos, podemos padecer depresión. La depresión es un tema muy complicado. No me siento capacitado para hablar de eso, pero un día sería bueno platicar de la depresión. Muchas veces decimos ando depre, pero en realidad no es depresión, andamos bajoneados o algo así. Hablar de depresión es un tema clínico muy delicado, muy fuerte, ¿sí? En este punto en el que se presenta la oportunidad, donde se presenta la oportunidad de levantarte o hundirte, quedarte ahí tirado, en tu tristeza, en tu dolor. Pobrecito de mí, nadie sufre más que yo y nadie me ayuda, ni Dios me hace caso. Así piensa una persona cuando está en la parte más baja de este proceso de duelo. Tu respiración, ese es el momento para hacer una pausa a tiempo, oportunamente, respecto a lo que ha sucedido. Es momento de aceptar y entender tus emociones. Es el punto número 6, que es la aceptación. Se dice fácil así en un diagrama, pero es un proceso que a veces lleva años, que requiere de ayuda, que requiere de leer, que requiere de orar, que requiere de confiar, de rodearse de gente que nos ayude a salir adelante, ¿sí? La aceptación, ese es el ideal, entender lo que pasó a la luz de la verdad divina sobre todo. Es donde se presenta la oportunidad de recuperarnos, ¿sí? De ver una luz al final del túnel, asumir la realidad, y aunque todavía el dolor no cesa, estamos en posibilidad de asimilar mejor las cosas y con disposición de recibir ayuda de otros. La respiración ya es mejor. No entendemos muchas cosas, pero te sientes en condiciones de hacer algo por ti, de reintegrarte y entender la realidad, que es el último paso, restablecimiento. Algunos le llaman reintegración o le llaman también aprendizaje. ¿Se acuerdan la frase esa de que se gana o se pierde? Se gana o se aprende. Cuando estamos en Cristo, todas las pérdidas tienen un propósito perfecto, un propósito de Dios. Cuesta y duele, cuesta mucho trabajo entenderlo, pero al final Dios nos da una salida, ¿sí? Último paso, restablecimiento, ya sea reintegración y aprendizaje. No es fácil, y esto a veces dura meses, años, y hay personas que nunca, como les decía hace un rato, salen de ese bache, de ese hoyo llamado proceso del duelo. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a pasar este proceso? ¿Sí? Y yo les voy a enseñar un dibujito que traigo por aquí. Bueno, en realidad es un dibujo a lápiz, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver bien, ¿sí? Pero si se dan cuenta es como un río, ¿sí? Es un río y hay varias personas ahí sentadas, bueno, acostadas, recostadas. Si se dan cuenta, igual y no se alcanza a ver, hay algo colgado por ahí en los troncos. Es un dibujo a lápiz, basado en una escena de una historia del pueblo de Israel que encontramos en el Salmo 137, versículos del 1 al 4, ¿sí? Salmo 137, versículos del 1 al 4. Este pasaje es muy conocido, incluso hay una canción popular, ¿sí? No me acuerdo quién la canta, basada en este pasaje, ¿sí? No es una alabanza, es una canción popular, ¿sí? Junto a los ríos de Babilonia. ¿Alguien sabe quién la canta? Yo no me acuerdo. Bueno, Salmo 137 del 1 al 4. Para eso les cuento que el pueblo de Israel, en varias ocasiones, Dios se refiere a ellos como un pueblo de dura cerviz. Y la cerviz es precisamente el huesito que tenemos aquí. Y les decía de dura cerviz porque les costaba trabajo humillarse ante Dios y reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Eran así como que altivos. Y por su dura cerviz, muchas veces
fueron presa fácil de sus enemigos y fueron llevados cautivos. De hecho, los judíos mucho tiempo estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano en su propia tierra, perdieron su libertad, ¿sí? Y qué decir, por ejemplo, cuando estuvieron 400 años en Egipto, es mucho tiempo. Hubo judíos que ahí murieron en Egipto, otros ahí nacieron y murieron, ¿sí? Y perdieron su identidad, perdieron su libertad, sus tradiciones y hasta su fe en Dios. Salmo 137, del 1 al 4, nos habla de un tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fíjense lo que nos cuenta este salmo, que en sí es cantado, no lo voy a cantar. Salmo 137, del 1 al 4. Dice, junto a los ríos, ¿de dónde? De Babilonia, ¿sí? Dice, ahí nos sentábamos, aquí podemos ver el dibujo, estábamos bien acostados o recostados. Acuérdense, judíos estaban en Babilonia, ¿de vacaciones? No, estaban cautivos, estaban presos, ¿sí? Perdieron su libertad. ¿Y qué hacían? Dice, y aún llorábamos por lo que habían perdido, por lo que estaban viviendo, por lo que estaban pasando. Dice, y aún llorábamos, acordándonos de quién, de Sión, de donde venían, donde estaba su templo, donde adoraban a Dios y sus tradiciones y costumbres, etcétera. Dice, sobre los sauces en medio de ella, colgábamos ¿qué? Nuestras arpas. Y no pierdan de vista este detalle. Ellos estaban tan tristes que no tenían ánimo de tocar sus instrumentos. Siendo un pueblo tan alegre, tan entusiasta, colgaron el arpa, como decimos comúnmente, ¿sí? Dice, y los que nos habían llevado cautivos, ¿sí? Los de Babilonia, todavía dice, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Cuando estamos atravesando el duelo de una pérdida, no tenemos ganas de nada. Nos sentimos así como que flotando, no sé, es un sentimiento muy extraño. Como consecuencia de su desobediencia a Dios, los israelitas habían sido llevados cautivos, en este caso a Babilonia, ¿sí? Perdieron el contacto con su territorio, sus tradiciones, su libertad, su alegría, pero también su identidad, porque algunos se fueron a adorar a otros dioses. Sus enemigos se dedicaban a insultarlos y además de eso les exigían que estuvieran alegres y que cantaran. Esto era un martirio para ellos. El estar lejos de su tierra los entristecía, ya que habían perdido lo que más amaban. Y junto a los ríos de Babilonia se iban a llorar y colgaban sus instrumentos. ¿Cómo pasar el duelo cuando estamos en Cristo? En primer lugar, di no a la negación y reconoce la situación real. Reconoce la situación real. Los judíos, con todo el dolor de su corazón, tuvieron que reconocer que no estaban en Israel, que estaban en una tierra extraña y que si regresaban después de 70 años las cosas ya no iban a ser igual. ¿Cómo va tu pérdida? ¿Cómo va tu proceso de duelo? ¿Cuál es tu realidad? Después de la pérdida, algunas cosas ya no serán igual y tienes que hacer algunos ajustes. ¿Qué cambios estás viviendo como consecuencia de tu pérdida? El camino para sanar la herida provocado por una pérdida comienza con reconocer y aceptar las cosas tal y como son. Cuando mi papá falleció, 1989, una tía se acercó y me dice así bien entusiasta, mira hijo, tu papá se fue de viaje y un día, cuando menos esperes, va a entrar por esa puerta. Gracias por la ayuda, ¿no? Es como una manera elegante de negar, ¿sí? Tenemos que aceptar la pérdida real tal y como es. Qué difícil para lo que les comentaba hace un rato, cuando se vive el duelo por la muerte, entre comillas, de un hijo secuestrado porque no tienes el cuerpo, no tienes a quien velar,
o quizá lo hicieron pedacitos como en muchas ocasiones, ¿sí? ¿Perdiste tu casa? Qué feo ha de ser perder la casa por un incendio, y hay casos. Tu cónyuge te traicionó, falleció un ser querido. Necesitamos admitirlo y no negar la situación, ¿sí? Las cosas como son. Debemos reconocer la realidad y entender que las circunstancias no determinan lo que tiene Dios para nosotros. Lo que está escrito en su palabra, su verdad, es lo que en realidad tiene para nosotros. Una circunstancia no me define, una pérdida no me define. A mí me define y me sostiene y me fortalece la palabra de Dios. En medio de las inevitables pérdidas de la vida, los cristianos estamos llamados a experimentar en nuestro corazón algo que se llama conformidad. Dios, no entiendo lo que está pasando. Dios, siento que no merecía esto. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No lo entiendo y me está doliendo mucho, pero yo confío en ti, confío en tu voluntad y la acepto porque sé que con el tiempo tú vas a dar respuesta a todas mis preguntas. Como Jesús lo dijo en el momento más oscuro de su vida terrenal, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero se haga como tú y no como yo. Que se haga tu voluntad, porque tú no te equivocas, tu voluntad es perfecta, ¿sí? Y no como la mía. En medio del sufrimiento, digámosle a Dios, acepto tu voluntad. Y es entonces, solo entonces, cuando entendemos que nada es casualidad, que Dios es soberano, que Él es rey, que Él es dueño de todo, cuando entendemos eso, pone paz en nuestro corazón. Número 2, sé que esto es algo express y yo confío en que el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de ustedes, no mis palabras. Número 2, toma tiempo ¿para qué? Para expresar el dolor. Toma tiempo para expresar el dolor y doy tiempo para que anoten la palabra expresar, ¿sí? En el pasaje que leímos, los israelitas no podían contener el llanto. ¿Por qué? Porque estaban lejos de su tierra. Y para colmo, sus enemigos los obligaban a que estuvieran contentos y todavía que cantaran. ¿Cómo cantar y estar felices si estamos en duelo? Dirían los israelitas. Si nuestro negocio se fue a la quiebra, o si perdimos el trabajo, o el cónyuge nos traicionó, perdimos a nuestro hijo o al amigo amado. No es malo llorar cuando sufrimos una pérdida, al contrario. Quizá te sientes triste, confundido, enojado, decepcionado, traicionado, etcétera, ya sea incluso por Dios, por tus padres, por tu cónyuge o por un socio. Si te sientes así, toma tiempo para llorar, reconócelo. Y si necesitas llorar, hazlo. Hace algunos años yo tuve una célula, coordiné una célula de varones. Fue un tiempo muy interesante que duró 2 años aproximadamente. Y una vez dando una clase, estudiamos un material que se llama En la casa de mi padre, me acuerdo en ese tiempo. Por alguna razón, un hermano que había quedado viudo muy joven, yo creo unos 30 y tantos años, sacó a relucir su viudez. Y al estar platicando, el hermano empezó a llorar como un niño y nos dimos cuenta que el hermano no había vivido de una manera correcta su duelo y no había llorado. Sí. Y lloró y oramos por él. La clase se suspendió y ahí estuvimos mucho rato con él, abrazándolo, orando por él, explicándole, confortándolo, ¿sí? Y me acuerdo que el hermano nos dijo, es que en su momento, ya hacía varios años atrás, yo no lloré porque me hice fuerte por mis hijas. Él tiene 2 hijas. Muchas personas en tiempo de crisis por una pérdida, ¿qué hacen? Encuentran un escape manteniéndose ocupados, pensando que de esa manera están superando el dolor. Pero en los momentos de quietud, cuando llegan a su casa, cuando ya según se disponen a dormir, sale ese sentimiento de dolor, de tristeza
¿sí? Pero aún así a veces no lloran. Hay personas que sufren mucho estrés emocional porque no han aprendido a liberar su dolor e insisten en guardarlo. Hay una frase que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Cuando no hablamos y lloramos para expresar nuestro dolor, alguna repercusión física tenemos en nuestro cuerpo. Yo creo que todos tienen en su casa algo de esto, o muchos de estos a veces coleccionamos, y que el bote de la crema y que no falta, o el litro del yogur, lo guardamos, y tenemos así rectangulares, cuadrados, redondos, muchos tamaños, muchas formas. Ay, cuidado se nos pierda uno porque ahí lo andamos reclamando, ¿verdad? Yo creo que en todas las casas hay. Y generalmente utilizamos estos trastes pues para guardar sobrantitos de comida y los metemos al refri para algún día utilizarlos. Luego a veces terminamos tirándolos, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Como que le falta uso a este. ¿Saben ustedes que muchas personas, bueno, estos los utilizamos muchas veces para guardar cosas en el refrigerador? Ojo, no es conveniente utilizarlos en el micro. Plástico en el micro no. Papel, cerámica, vidrio sí. Plástico no, porque libera una sustancia que es peligrosa, que es dañina, ¿sí? Bueno, guardamos el sobrante de comida y lo metemos al refri, a veces hasta se nos olvida. ¿Saben que esto es lo que hacen muchas personas con su dolor? Hagan de cuenta que ese es el dolor. Lo vamos a doblar para que quepa en el hermético. Lo vamos a tapar y lo vamos a meter ¿a dónde? Al refrigerador. Guardan la pérdida y la meten al refrigerador para que se enfríe, para que se me olvide y no la enfrento. Como decimos comúnmente, no le entro al toro por los cuernos. Si me duele, exprésalo, ¿sí? Pero es más fácil guardar la pérdida, el dolor y enfriarlo, ¿sí? Porque hay un dicho popular que dice que el tiempo lo cura todo. Sabiduría Popular, capítulo 12, versículo 1. No, el dolor, cualquiera que sea, por el motivo que sea, hay que enfrentarlo y no solos, con nuestra familia en la fe, como lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo de la mano de Dios, ¿sí? Cuando experimentamos una pérdida, cualquiera que sea, no puedes decir que no te duele porque todas las pérdidas causan dolor. La Biblia dice que hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Acércate a Dios y dile cómo te sientes. No es pecado sentirte mal ni llorar. No trates de esconder tu dolor porque Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas. Llora y recuerda que eres bienaventurado porque Jesús mismo lo dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hay mucha gente que no ha llorado lo suficiente y que no ha expresado su dolor por las pérdidas que ha enfrentado o que están enfrentando en su vida. Número 3, ya lo mencionaba hace un ratito, busca apoyo en tu vida, en tu familia, espiritual. Para eso está la iglesia. No como el director del centro de rehabilitación que dijo, yo busqué sanidad, ayuda en la iglesia y no la encontré. En la iglesia estamos porque somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos. Y en las cartas de Pablo vemos cómo él nos dice, anímense unos a otros, oren unos por otros, sobrelleven las cargas unos de los otros. Y sobre todo hay que llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Debemos recordar que la iglesia es un cuerpo y debe funcionar correctamente de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. La siguiente, número 4, busca consuelo en Dios y en su palabra. Y este punto hasta pudiera parecer como contradictorio. Bueno, voy a dar tiempo para que escriban. Busca consuelo en Dios y en su palabra. Yo les puedo asegurar que a través de su palabra Dios me ha consolado muchas veces, me ha respondido muchas veces, pero eso implica un compromiso de buscarlo, ¿sí?, de dedicar tiempo y Él nos va a contestar. No hay nada mejor
que recibir el consuelo de Dios. Las personas a veces van a estar contigo, pero a veces no. Pero Dios siempre está contigo porque su Espíritu vive dentro de ti. Eres templo del Espíritu Santo. Las personas fallamos, Dios no falla. Las personas prometen y no cumplen. Dios es fiel a sus promesas y las va a cumplir todas, a pesar de lo que sea. Me acuerdo que cuando falleció mi mamá, un amigo muy conmovido me dijo: ay, te vas a quedar solo en tu casa, dice. Te prometo que una vez a la semana voy a ir a mi casa a quedarme ahí contigo para acompañarte. ¿Saben cuántas veces me acompañó? Ninguna. Sí, pero fíjense, eso para mí hoy lo veo como bueno, porque me ayudó a estar solo y asimilar la pérdida de una manera más rápido. ¿Sí? Yo me acuerdo que a veces en la noche me levantaba hacia el baño y ya que regresaba a mi cuarto me asomaba al de mi mamá como para asegurarme que había pasado lo que efectivamente pasó. ¿Sí? Bueno, piensa que las personas que están a tu lado también están enfrentando sus propias batallas y pueden fallar. El consuelo perfecto viene de Dios y su palabra, ¿sí? Busca a Dios y deleítate en su palabra, pero busca a Dios en su palabra de una manera comprometida, nada de que a veces sí y a veces no, y ya me quedé dormido leyendo la Biblia. Y es entonces cuando encontrarás la respuesta sabia y la medicina para tu sufrimiento. Algo muy importante, reemplaza tus pensamientos negativos, pesimistas, por la verdad eterna de Dios contenida en su palabra. La bendición que no recibirás viendo las tragedias de los noticieros o de los chismes de los programas de televisión, la vas a recibir de la palabra de nuestro Dios. Él es el Dios de toda consolación y cuando menos lo pienses, te estará preparando para consolar también a otros que pasen por la misma situación por la que tú estás pasando ahora. Eso lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Número 5. Dirige tus preguntas difíciles a Dios. Y es que sí es cierto, en el duelo surgen muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas dudas, mucha incertidumbre. En medio del dolor provocado por una pérdida es normal hacernos preguntas y cuestionar lo que no entendemos o lo que percibimos como una injusticia. A Dios no le molesta que lo cuestionemos, porque Él nos comprende. Jesucristo mismo, en el momento más angustiante, estando en la cruz, que se sintió abandonado por su Padre, le cuestionó, le preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese quizá puede ser el clamor de algunos de nosotros en el tiempo difícil. Debemos tener cuidado de quién nos acercamos a hacerle las preguntas complicadas, porque luego a veces nos pueden orientar mal, ¿sí? Acerquémonos a Dios, preguntémosle y Él nos va a contestar. Clama a mí y yo te responderé todas las dudas acerca de tu pérdida, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces hay cosas que Dios hace y que parece que no tienen sentido, pero con el paso del tiempo, cuando nos aferramos a su voluntad y a su palabra, Él nos da todas las respuestas a nuestras preguntas. Hace poco, en julio del 23, Rosy, yo le dije a Oscar Sánchez en el funeral de su hijo Yair, de 21 años, 21, 20 años. Yo le dije, acá le dije, fíjate, yo creo que Dios vio algo más allá. Dios es sabio y por eso se llevó a tu hijo. Lo libró de algo, lo guardó de algo. Y Él muy sabiamente me dijo una palabra. Y yo aquí la traigo, está en su material, pero la pura cita, yo la traigo en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta, porque está más clarita. Fíjense lo que dice, ¿sí? A veces nos preguntamos por qué Dios se lleva a la gente buena, a la gente que le sirve, ¿sí? Yair tocaba en el mariachi cristiano y en ese tiempo, me acuerdo, de la pandemia murió también Jaime Murrell, ¿sí?
pastor, predicador, cantante, misionero, bien simpático, negro, grandote, muy divertido el hermano. Él cantaba esa de yo quiero más de ti y habitar en su presencia. Y cuando él murió, a mí me dio mucha tristeza. Y yo preguntaba, ¿por qué Dios se lleva a esta gente buena que le sirve? Él platicaba en un congreso, él fue misionero también, decía que en Panamá, él era panameño, en la selva, pues ya le dio hambre, andaban en la labor así de predicar, le dio hambre y le dijeron, no se preocupe, ahorita vamos a comer. Y dice que cazaron un chango, ¿sí? Habían cazado un chango, lo envolvieron en hojas de plátano, ¿sí? Y en hojas del árbol de plátano. Con el calor el chango se fermentó y se engusanó y esa era su comida, ¿sí? Imagínense. Y yo decía, Dios, ¿por qué te llevaste a Jaime Murrell? Y Oscar me compartió este versículo. Dice, es Isaías 57, 1 y 2, repito, está en la versión Nueva Traducción Viviente, que está bien clarito. Fíjense lo que dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y aparte, hay muchas promesas preciosas en la palabra. El morir es ganancia, dice Pablo, ¿sí? Y Jaime Murrell pues ahora está cantándole en el cielo a nuestro Dios. Rosy, ¿puedes pasar tantito? Por favorcito. Entonces Rosy devolvió algo que no era suyo, su hijo de 20 años. Dios te lo prestó 20 años. ¿Y cómo va tu proceso, Rosy? ¿Nos puedes platicar un poquito? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosy Loya y soy oveja del pastor Luis Fernando de la Iglesia de Jerusalén, pero tengo 30 años de ser hija de Dios. Y esta plática está muy completa para los que hemos experimentado una pérdida, no solo de un ser querido, sino también económica, también de una parte del cuerpo. La verdad, guárdenla. Si ustedes no han vivido un proceso, guárdenla, porque en algún punto de la vida Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias y creo que les va a servir. Y creo que lo único que yo puedo añadir a tu tema es gratitud. ¿Qué me ha ayudado a tener un proceso lleno del amor de Dios, de su cuidado? Es la gratitud. Todos los días, desde el 3 de julio del 2023 que me dijeron que mi hijo murió, le doy gracias a Dios porque está en su presencia. Yo no puedo decirle a Dios por qué se lo llevó, nunca he hecho esa pregunta, porque desde que yo conocí a Dios, yo le dije que mis hijos y mi labor como mamá iba a ser entrenarlos y capacitarlos para el día que fueran llamados a su presencia. Entonces yo no podía decirle a Dios por qué, si era mi motivo de vida, capacitar a mis hijos para que al ser llamados Dios les dijera bien, buen siervo fiel, ¿verdad? Y que entrara en el gozo de su Señor. Entonces creo que lo único que tú no mencionaste que ha sido parte de mi vida es la gratitud. Darle gracias a Dios todos los días, gracias Señor, porque tú tomaste a mi hijo y ahora está contigo. Gracias Dios por la manera también en la que murió. Doy gracias a Dios porque algunas personas, algunos médicos me han comentado que de las maneras en las que sufrimos menos para morir es ahogados, porque tú inmediatamente al minuto en donde tus pulmones empiezan a llenarse de agua, en segundos tú pierdes el conocimiento y ya no hay dolor. ¿Mande? Ajá, no sufres. Entonces, también agradezco a Dios la manera en la que mi hijo murió. Mi hijo se fue a Estados Unidos a un intercambio estudiantil, donde él estuvo en un campamento ayudando a personas discapacitadas. Esa era su función.
ayudarles a bañarlos, a darles de comer, y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Entonces, yo creo que aunque no somos conscientes de cuando tenemos una pérdida y tiempo después empezamos a pensar, o sea, nos damos cuenta empezamos a ver el propósito de Dios en todo lo que sucede, ¿verdad? Y yo agradezco mucho a Dios porque mi hijo en ese tiempo estuvo un mes, él llegó el 3 de junio a Estados Unidos y murió el 3 de julio. Estuvo un mes y era muy feliz, me llamaba todos los días, mamá, estoy muy contenta, hoy aprendí esto, o mamá, hoy se hizo un señor de sus necesidades y tuve que cambiarlo y tuve que bañarlo, y pudo experimentar durante este tiempo esa parte. Pero algo muy interesante que yo te quiero contar, o que les quiero comentar, es que Dios nos prepara. Y no sé qué tantas pláticas tuviste con tu mami, pero 3 meses antes que mi hijo se fuera, Dios me permitió dormir con él. Mi esposo estaba en casa, pero mi hijo, pues es ese hijo que siempre está pegado a ti, es ese hijo con el que a veces más peleas, porque es un mini tú, pero el que siempre está pegado a ti, el que siempre quiere estar contigo, el que todo el tiempo, como dicen, no tiene mamitis y la mamá tiene hijitis. Entonces, ese es ese hijo que servía a Dios y que compartía mucho, o sea, yo amo servir a Dios y él siempre estaba ahí sirviendo, servíamos juntos. Entonces, 3 meses antes de que él falleciera, empezó a dormir conmigo, pero hubo muchas noches en las que estaba como inquieto o emocionado del proceso en el que estaba viviendo, de que se iba a ir a Estados Unidos, y se iba a su cuarto. Él era músico y tocaba 2 cantos que cuando murió dije, wow, Señor, o sea, tú hasta en eso lo preparaste, porque uno de los cantos, no sé si lo han escuchado, es de Abel Zavala y habla de ver al Padre, el Padre que siempre soñé, se llama su canto. Y otro era el de Marcos Vidal, Cara a Cara. Y él cantaba estos 2 cantos y ahora entiendo que estaba siendo preparado su espíritu para ese momento. Entonces, si tú estás pasando por un momento de duelo, sea cual sea una persona física, como te vuelvo a decir, sea unas finanzas, una casa, da gracias a Dios. Y da gracias a Dios que suceda de esa manera, porque si está sucediendo de esa manera, significa que Dios ve la capacidad en ti para poder salir adelante de manera victoriosa, ¿verdad? Si está pasando de esa manera. Mi esposo fue de las personas que se quedó sin trabajo en pandemia. Yo le decía, Oscar, la manera más fácil de que Dios trabaje en nuestra vida y en nuestro carácter es en el dinero, porque simplemente o te esfuerzas más o sales a trabajar más o comes menos, reduces tus gastos, pero ante una enfermedad, ¿cómo le haces? Y ahora entiendo que en la pérdida sigo siendo convencida que si tú estás pasando por momentos financieros, dale gracias a Dios. Es la manera más fácil en la que Dios puede trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter. Y otra cosa que me ayudó mucho es a tomarme de 2 pasajes bíblicos que los mencionaste. El primero es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ante eso, mi mente se queda tranquila. Yo sé que mi hijo se murió porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No solamente para él lo fue, sino también para mí, para mis hijas, para mi esposo y para mi familia. Y otra es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mis pensamientos. Entonces yo he tratado de buscar mucho trabajar mi mente, pero no de manera psicológica, sino de manera divina, de manera espiritual, alimentándome. Cada vez que siento un pensamiento, una cuestión, busco escuchar una prédica, busco adorar a Dios, busco poner música para que mi espíritu se alimente,
y pueda ser efectivo este versículo. La verdad es que tengo 30 años, les comentaba, siendo hija de Dios, y nunca había experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nunca la había experimentado. Y cuando fue el funeral de mi hijo, estábamos muy gozosos, estábamos felices de devolver lo que Dios nos había entregado, que se me acercó una prima, porque yo pues la verdad es que no lloré en todo el funeral, y me dice, oye, ya estoy muy preocupada por ti. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿es que ya no eres humana o qué? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no has llorado? Y yo, pues no necesito llorar. Ajá, y le digo, no necesito llorar, y le dije, pero no entiendo por qué me quieres ver llorar, si tú me has dicho todos los días que estás orando por mí para que Dios me dé fuerza. Entonces yo no es que yo no quisiera llorar porque lo estaba evitando, sino no estaba llorando porque yo sentía esa paz que sobrepasaba mi entendimiento y mis capacidades. Entonces algo que me preparó es que mi hijo falleció el 3 de julio, pero llegó a México hasta el 27 de agosto. Entonces también eso me ayudó a preparar mi corazón, a prepararme para esa parte. No estoy diciendo que no fue un momento doloroso, fue un momento difícil. Tengo muy grabado, muy presente la cara de mi hija mayor, porque tuvimos un tiempo a solas como familia. Tengo 2 hijas, una que tiene 23 años, se llevaba año 9 meses con mi hijo, básicamente crecieron muy juntos, pero la más pequeña tiene 8 años, pero mi hija se fue a estudiar fuera de la ciudad, entonces Zoe, que es mi hija más pequeña, creció junto con Jair. Entonces, pues algo para terminar, solo quiero decirte que yo hice un acróstico de lo que es pérdida y que me ha servido. P de propósito, toda pérdida tiene un propósito. Que cuando tú tienes una pérdida te vuelves más empático, empiezas a mirar a tu alrededor y el dolor de los demás lo empiezas a ver de manera diferente y empiezas a tener amor y empiezas a acercarte y empiezas a ayudar y empiezas a colaborar, porque ya conoces un dolor más grande a lo mejor de lo que esa persona está pasando y te vuelves muy empático. Que toda pérdida tiene una restitución. A lo mejor usted me va a decir, hermana, pero no va a regresar su hijo, ¿verdad? Y le dije, no, definitivamente Jair no va a volver, pero estoy segura que hay una restitución. Yo puedo creer que la restitución es mi hija más pequeña, porque Zoe nació cuando yo tenía 40 años de edad, o sea, ya mis hijos estaban muy grandes. Pero quiero decirte algo, Zoe nace cuando Jair tiene 13 años, nace el 13 del mismo mes en que mi hijo cumple años. Y hay muchas cosas que ahora puedo ver que Dios, tal vez, puedo estar equivocada, mandó a mi hija más pequeña, porque yo dije, ya no voy a tener hijos, y mandó mi hija más pequeña, habiendo pasado ya 15 años de haber tenido mi primer hijo. Entonces creo que hay una restitución de que Dios está en todo tiempo. Tú necesitas tener a Dios en todos los factores, o sea, no puedes salir del factor Dios, tú lo necesitas sí o sí en tu vida, no nada más por tener una pérdida, pero sí es sí en tu vida. Tú amaneces con Dios, vives tu vida con Dios, terminas con Dios, no lo puedes sacar de tu vida. Y de intimidad, si tú no tienes una intimidad con Dios, te vas a volver loca ante cualquier pérdida, porque vas a cuestionar. Tú necesitas tener intimidad con Dios, sí o sí. No puedes dejar de pasar tu día sin tener un momento de intimidad con Dios. De dominio, y creo que es dominio propio en el sentido de que tú estás conforme con su voluntad, de estar tranquila en que eso es lo correcto y lo mejor para tu vida, aunque tú no lo puedas entender. Y de adoración, en todo tiempo adora a Dios, y creo que eso es lo que ha marcado la diferencia en mi vida, en que he estado agradecida, en que he buscado a Dios en todos los rincones, en la mayor parte del tiempo posible, para que mi mente y mi corazón esté convencido de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tú tienes que someter tu voluntad a su voluntad, porque si no lo haces, tu proceso de duelo va a ser
muy, muy, muy difícil. Y sobre todo que necesitas un mentor. Necesitas alguien que te apoye espiritualmente. Yo sí eliminé a muchas amistades, a muchísimas que no me ayudaban en mi proceso, porque yo incentivé mucho a que mi hijo tomara este evento, que fuera a vivir esa experiencia, y me decían, tú tienes culpa, y yo no tengo culpa, porque como decía Toño, no es antes y no es después. Dios nunca se equivoca en los tiempos y nada puede ser diferente, porque Dios así lo tenía establecido. Y otra cosa que yo agradezco a Dios es que haya podido tener su cuerpo, porque sí, para muchos no tener la certeza de que realmente era. Y una de las cosas que siempre decía a mi hijo es que, mamá, yo quiero ser famoso y quiero que cuando yo ponga mi nombre en el Google aparezca algo de mí. Y yo le decía, un día, hijo, un día. Y de hecho, antes de irse a Estados Unidos me dijo, mamá, yo quiero un día, sigo pidiéndole a Dios que un día yo ponga en el Google mi nombre y aparezca algo de mí. Y si usted pone ahora el nombre de mi hijo en el Google, aparece su muerte. Y entonces, en uno de esos comentarios que yo me puse a leer, porque muchos diarios en Estados Unidos notificaron la muerte de mi hijo, decía, qué bendición de esta familia que en 45 minutos pudieron encontrar a este chico. Yo tengo 7 días viniendo a este lago y aún no encuentran a mi familiar. Y sí lo puedo entender porque cuando me mandaron su ropa, me mandaron la ropa con la que él murió y está llena de algas marinas. O sea, él llegó hasta donde tuvo que haber llegado, pero la gracia, el amor, la bondad, la misericordia de Dios para mi vida y para mi familia hizo que pudieran localizarlo en 45 minutos. Entonces yo he agradecido a Dios todos los puntos maravillosos que hemos pasado en este proceso, difícil sí, hubo muchas luchas, no te voy a decir que ha sido sencillo, pero siempre en mi día estuvo el factor, gracias, gracias, gracias Señor, hasta la fecha todos damos gracias y hasta la fecha bendecimos el nombre de Jesús, bendecimos a Dios por este proceso en mi vida, porque también puedo reconocer que si no lo hubiera vivido, yo no sería la persona que soy hoy, yo no vería la vida de manera diferente como la veo hoy, yo no amaría más a las personas como lo amo hoy y yo no valoraría mi comunión con Dios como la tengo hoy. Entonces, todo proceso te forma y te hace ser una mejor persona y crecer en la medida del varón que es Cristo Jesús, para que cuando tú llegues a su presencia, Dios pueda decirte, buen siervo fiel, y entremos en el gozo de nuestro Señor. Entonces yo agradezco a Dios que se haya llevado a mi hijo en un tiempo de felicidad, en donde él todo el tiempo estuvo sirviendo, en donde él gozó, en donde me permitió que nunca experimentó. A veces nosotros decimos, no, es que el peor día de mi vida, jamás tuvo un peor día de su vida, porque siempre Cristo Jesús estuvo a su lado. Gracias, Rosy. No sé si tengas alguna pregunta. No, creo que todo está contestado. Voy a pedirle a Gloria que pase y que a nombre de todas las mujeres de Torre le dé un abrazo a Rosy. Por su ejemplo, te bendecimos, te honramos por lo que Dios ha hecho en tu vida y seguirá haciendo, y por el ministerio que está levantando con ustedes como familia. Alabamos a Dios por la vida de Rosy. Y pasamos al número 6, que dice, recuerda que el duelo no dura para siempre. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hacían los israelitas cuando estaban tristes, llorando junto a los ríos de Babilonia? Dice que colgaban sus instrumentos, no querían tocar, no querían cantar. Hoy Dios te dice, toma tu instrumento una vez más, porque el sufrimiento provocado por la pérdida no durará para siempre. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, Dios siempre estará contigo, y porque nada ni nadie nos puede separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo no sé qué parte de tu vida perdiste, en qué parte de tu vida perdiste algo, pero tú sí lo sabes y Dios también. Yo no sé en qué parte del proceso del duelo vas. Quizá en algún momento de tu vida viviste la experiencia dolorosa de una separación o de un divorcio, el negocio que quebró, que habías hecho con mucha ilusión. Quizás sufriste abandono de tu papá o de tu mamá o de los dos. O quizá todavía no superas el fallecimiento de tus padres, tus hermanos o quizá de un hijo o un amigo cercano. Pero también quiero dirigirme a ti, ya casi termino, ¿sí? De manera muy especial, a ti que por algún proceso de cáncer perdiste un pecho o los dos, o la matriz o los ovarios. Quiero decirte que tu feminidad no depende de lo que tienes o de lo que te falta. Tu feminidad Dios te la ha dado porque te creó como una mujer, como una hija amada. Hay hombres machistas que desprecian a estas mujeres que han perdido algo de esto. Inclusive a lo mejor tú misma te desprecias. Pero hoy también quiero decirte que si tienes a Jesús en tu corazón y lo has reconocido como Señor, como Salvador de tu vida, estás completa. No necesitas nada más. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los Colosenses que la plenitud de Dios habita en Jesús. Dice, y estamos completos en Él. No te falta nada. Siéntete plena, siéntete feliz y agradecida con Dios. Hoy es el día en que Dios puede y quiere cambiar toda tristeza en gozo y toda lágrima en alegría. Por eso vamos a cantar y vamos a ser ministrados con una oración. Vamos a cantar una alabanza que dice, con mis manos levantadas. Y levantamos las manos, eso es muy interesante, en señal de santidad. Manos limpias yo alzaré a ti, dice por ahí una alabanza. Levantamos las manos en señal de gratitud. Levantamos las manos en señal de rendición, me rindo, ¿sí lo han visto? Me rindo. En señal de indefensión, yo no puedo, ¿sí? Me doy, me rindo. Pero también levantamos las manos en señal de dependencia, así como un niño levanta sus manos para que papá lo cargue. Y si en esta hora tú quieres que Dios te cargue, yo te invito a que después de esta alabanza, si quieres pasar para que Dios te siga ayudando a seguir en este proceso de crecer y de madurar, y que quite toda tristeza de tu corazón por una pérdida o por un dolor, yo te invito a que al terminar la alabanza pases acá al frente porque mi hermana Dunia quiere ministrarte a través de una oración. Esta alabanza se llama Con mis manos levantadas y yo te invito a que se la expreses al Señor. Por ahí vamos a ver la letra, por si no te la sabes. Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios está trabajando en nuestros corazones. Y Él puede hacer lo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún sociólogo pueden hacer. Porque Él te creó, Él te conoce, Él te ama y Él todo lo puede. ¿Sí? Con mis manos levantadas hacia el cielo, dice este canto. Y Dios te puede levantar. ¿Sí han visto cuando un niño hace esto? Porque quiere que papá lo cargue, que lo levante. Así, eso le expresamos a Dios también. Dios, yo no puedo, levántame. ¿Sí? Y Él te va a levantar si tú se lo pides. Danilo Montero canta esta alabanza y yo lo conocí más o menos por el tiempo de Jaime Murrell. Jaime Murrell muy grande, negro, de color, y Danilo Montero chiquito, blanco. ¿Sí? Pero Dios los usa cuando nosotros se lo pedimos. Creo que hay problemitas ahí con el canto, pero bueno.
¿Tenemos solo la música? Hay alguien que no quiere que oremos y que alabemos. Hay alguien que no quiere que tu corazón sane. Lo he comprobado muchas veces. El enemigo quiere una iglesia débil, enferma, sin poder, sin fe, sin compromiso, inmadura. Pero Él vino para destruir todas las obras del maligno. Pocas veces se hablan de estos temas en la iglesia y cuánta necesidad hay. Alabemos a Dios. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mi hermana Dunia quiere orar por ti. Dios quiere ministrar tu corazón y si tienes esa necesidad, yo te invito a que pases acá al frente. Para recibir de ti la fuerza y el poder.
si quieres y necesitas de una manera muy especial que oremos por ti, te invito a acercarte mientras las demás seguimos cantando, adorando a Dios desde nuestro lugar. Padre bendito, gracias te damos porque nos das esta oportunidad de acercarnos ante ti con la confianza que tú conoces lo que cada uno de los corazones de las que hoy estamos aquí necesitamos. Necesitamos mucho, Señor, tanto de ti. Y queremos en este momento venir con esa seguridad, con esa confianza, porque tú estás aquí. Y tú sabes, oh Señor, cuánto tus hijas, tus amadas, necesitan consuelo, necesitan paz. Cada una ha pasado o está pasando dolor, tristeza, por pérdidas de diversas formas. Y aquí estamos, oh Señor, clamando ante ti por ellas, porque tú que las conoces, enjugues sus lágrimas, y este día tú a ellas des el entendimiento y la sabiduría que viene de ti, para ser consoladas y ser animadas y alentadas, para ser afirmadas como tus hijas, para que puedan experimentar de una manera como la necesitan de parte tuya, la ayuda, la paz, el aliento y las nuevas fuerzas. Señor, algunas han pasado y han atravesado dolor y pérdida de forma repentina, de manera incomprensible. Otras ha sido por procesos de tal vez situaciones de enfermedad o prolongados, pero tú conoces y entiendes el dolor. Tu palabra nos dice que tú eres un sumo sacerdote que entiendes y te compadeces de nuestro dolor y enjugas y limpias todas nuestras lágrimas. Ahora, oh Señor, como tus hijas lo necesitan, da a sus corazones esa ayuda, esa fuerza, ese aliento, y restaura y levanta y anima, y oramos porque tu Espíritu Santo, que es el consolador, Señor, en este momento dé lo que cada una necesita y puedan ellas ir a casa con esa paz, con ese aliento y su alma confortada, Señor. Oramos en tu nombre, Cristo Jesús, para que ellas recuerden la palabra que se ha dado y experimenten un crecimiento, un desarrollo mayor en la vida espiritual interior, que puedan ser instrumento para consuelo a otras que están pasando o han pasado por algo como ellas parecido, como lo dice tu palabra, que a lo que nosotras hemos sido consolados, podemos consolar. Las preguntas, Señor, que vienen a la mente, los cuestionamientos o las inquietudes del por qué ha pasado, de cómo ha pasado, tú las conoces, oh Señor. Permite que todo lo que se ha levantado en sus mentes y en sus corazones de incomprensión, en este momento pueda ser claro. A partir del día de hoy sea claro en sus vidas, y puedan ellas experimentar alivio, descanso, confianza, seguridad de que cada una de esas experiencias tiene y ha tenido un propósito mayor por el cual tú hoy
les das a ellas lo que necesitan, ese abrazo, esas fuerzas para seguir adelante, esa luz y entendimiento para poder avanzar. En el nombre que es sobre todo nombre, rogamos que lo que esté o ha estorbado por la obra de Jesucristo sea quitado y deshecho. Todo efecto en sus vidas por las experiencias de pérdidas. Y te alabamos y agradecemos porque por medio de Cristo está hecho para cada una de ellas ese descanso, está dado esa paz, está dada, Señor, ese entendimiento y esa comprensión de lo que están pasando o han pasado. Tienen un propósito mayor para tu gloria y para tu honra. Ahí sigue adorando. Ponemos tantito el canto, un poquito más, y sigue adorando. Y tú que estás ahí en tu lugar, tú que estás desde allá, adora con todo tu corazón. Y si quieres acercarte a alguien ahí a tu lado o ir con alguien, podemos hacerlo. Sí, ahí donde estás, sigue adorando, porque Dios quiere que tú puedas salir de aquí recibiendo todo lo que Él tiene para ti. Si quieres, alza tus manos y adórale. Oh, sí. Gracias, Señor, por tu amor, por la profundidad, por la altura de tu amor. Gracias porque estás dando a cada una de ellas, cada una de las que estamos aquí, una manera, una forma como lo necesitamos para experimentar más de tu amor. Gracias, gracias por las nuevas fuerzas. Gracias por el aliento. Gracias por el consuelo. Gracias por la sabiduría que es dada de una manera mayor para comprender, para entender cada proceso, cada pérdida. Gracias. Oh, sí. Gracias por las respuestas que tú envías el día de hoy y los días que vienen. Gracias. Gracias, Señor. Oh, sí. Gracias. Gracias, Padre.
Sí, Señor. En cualquier necesidad, tú me responderás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Llena soy mi corazón, oh paciencia, llena de alegría, Santo, Señor. Oh sí, Señor, sí. Oh sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, gracias por darnos ese abrazo que viene de ti, por extender, Señor, hacia nosotros tu bondad, tu misericordia a través de estos momentos de tu palabra. Gracias porque a partir de este momento tú nos dices, haces cosas nuevas en nuestro interior para llevarnos a una comprensión mayor en los procesos de las pérdidas que hemos atravesado o que puedan venir. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Voltea a tu lado, abraza a la que está a tu lado, o ves a tu lugar y abraza a la que está a tu lado. Dale una palabra de bendición a la que está cercana. Dale gracias a Dios por su vida. Muévete del lugar y bendice a través de tus palabras, aún a las que están sentadas. Dirígete y bendice a cada una y dile gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque podemos tener estos momentos para compartir juntas de la palabra. Gracias por su tiempo. Gracias a Dios por la vida de Toño que nos comparte el tema y gracias a Dios por estos momentos y esta oportunidad de sanidad, de alivio, de renovación de nuestro espíritu y de nuestra mente. Y gracias a Dios por todas las personas que nos apoyaron y están apoyando para poder llevar a cabo estos talleres y esta actividad. Gracias por su participación y colaboración.